Estoy en comunicación con su excelencia el obispo de Huánuco, Monseñor Neri Menor. Excelencia, ¿qué nos puede decir en este contexto de crisis sanitaria y económica? ¿Qué mensaje de fe y esperanza nos puede brindar? Sí, bueno, en verdad estamos en una situación bastante compleja desde el punto de vista sanitario, de un modo especial a nivel del mundo, a nivel con sus consecuencias, a nivel de la economía y una serie de cosas más. Hay mucho sufrimiento, mucho dolor. En tiempo de crisis, desde el punto de vista de la fe, desde luego, desde otros análisis hay otras perspectivas, pero desde el punto de vista de la fe, es el momento para mirar mucho más, con mayor fe, vamos a decir, valga la redundancia, mirar, contemplar, escuchar al Señor en su palabra, en la oración, es decir, centrarnos de tal manera en Él, porque en Él podemos, pues solamente en Él podemos encontrar esas palabras de vida eterna, que lo tiene, por supuesto, y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Sin esa fe es imposible poder asumir situaciones a veces complejas como la que nos ha tocado vivir. No es la primera ni será la última seguramente, pero los cristianos sabemos de que si nos aferramos al Señor, podemos salir siempre airosos. A veces buscamos ¿qué les digo? Consuelo, esperanza en otras perspectivas, pero desde el punto de vista de la fe, como te menciono otra vez, es el Señor. Y en ese sentido, les animo, a los convoco, a nuestros hermanos católicos, sobre todo, a profundizar en esta escucha obediente de la palabra de Dios, me gusta decirlo así, en la oración del modo especial. Ahí encontraremos la luz y encontraremos la fortaleza para salir airosos de esta situación, que desde luego pasará como todas otras también pasan. Hace poco el Vaticano anunció la beatificación de una religiosa peruana, Rivas, que fue asesinada por Sendero Luminoso. ¿Nos puede comentar un poco por qué esta decisión y por qué esta beatificación de parte del Vaticano? Si la hermana Aguchita, que la llaman, ¿verdad? Gracias. Es como tantas hermanas y tantos religiosos y religiosas aquí en nuestro continente, en realidad están dando su vida por servir a su iglesia y por servir a sus hermanos de un modo especial. La hermana Guchita estuvo muy cercana a la gente sencilla, a la gente abandonada, que generalmente nunca se acuerdan los estados en todos los sitios. Eso ya yo lo veo viendo en todos los sitios, siempre hay hermanos que ciertamente solamente los que siguen a Jesús se acuerdan. Ella fue muy entregada a esto y de hecho un grupo como Sendero Luminoso es evidente que esas cosas no los entiende, vamos a decir así, porque ellos lo que trabajan, lo que fomentan es solamente el odio, la división en todo sentido y desde luego la muerte para ellos es su manera de actuar. Por eso lo asesinaron, ¿no? Incluso Sendero Luminoso tenía ideología marxista, leninista, maoísta, y el marxismo es condenado por la doctrina de la Santa Iglesia Católica. ¿Nos puede comentar la condena de la Iglesia al marxismo por su ateísmo, entre otras cosas? Mira, no te puedo decir en realidad de maneras muy, vamos a decir, técnicas, yo no me he metido mucho en ese asunto, pero de hecho, una ideología como la marxista, leninista, que niega al Señor, que niega la vida, que niega los valores más fundamentales como son la verdad, la justicia, el amor, la misericordia, el perdón, evidentemente no puede estar jamás en consonancia con lo que es la verdad que predica la iglesia. Nosotros la iglesia predica la verdad de Jesús, el amor, la verdad, el perdón, la misericordia, la entrega al otro hasta dar la vida por el otro. Eso no lo hacen estas ideologías, ¿no? ¿Le genera preocupación que el candidato que está primero en las encuestas, Pedro Castillo, tenga ideología marxista? Evidentemente, evidentemente, es una pena que como peruanos tengamos que estar en esta situación ahorita para tomar una decisión al respecto. Es mi paisano, pero evidentemente no comulgo en absoluto con sus ideas, ¿no? Pero lo que más me preocupa en el Perú, fíjate, yo te quiero decir una cosa, en el Perú más que izquierdas o derechas, el problema, y no se me parece que no solamente en el Perú, y ojalá que lo podamos ver un poquito con mayor profundidad, no solo no es problema de izquierdas y derechas, el problema es de honestos y corruptos. Así es. Ese es el problema. Aquí, allá y en todo sitio. Y ojalá que lo podamos ver. Y ahí viene todo el mal, porque cuando hay cuestión de dinero,
vemos que la corrupción está perfectamente en los dos extremos y por todos los sitios se pasea. Ojalá, por eso les digo, para mí lo más interesante es centrarnos en el Señor y ojalá que algún día también estas personas que generan una serie de problemas de un lado y de otro en las diferentes corrientes, el Señor pues nos ayude a tener una visión mucho más clara de la vida, de la hermosura que nos ha dado para vivir en esta tierra, ¿no? Como seres humanos, cuidándonos los unos a los otros. Algo que llama la atención en el Perú, un verbo que se inventó en esta situación política, el terruqueo, y lamentablemente lo han terruqueado a su eminencia el cardenal Barreto, diciendo que es comunista, marxista, que está a favor de Perú Libre. ¿Por qué tanto irrespeto hacia la figura reverenda del cardenal? En realidad eso, ya cuando ¿qué te digo? Cuando eh, el problema también no sé si pasa por allá, pero aquí en el Perú veo que en el momento de las elecciones, cuando hay elecciones, las emociones se elevan al máximo y cada quien ya no actúa, ni habla, ni piensa o no se manifiesta desde una posición más serena, más, que te digo, más pensada, sino que se deja llevar por las emociones. Y las emociones cuando son negativas, con cólera, uno siempre habla mal. Evidentemente me da mucha pena y me solidarizo con el señor Barreto de lo que hayan dicho eso. Evidentemente es una cardenal de la iglesia que jamás va a estar en esas cosas. Es evidente que no podría estar, ¿no? De ninguna manera. Él es un hombre íntegro en ese sentido, creo. Y, y De no alguna podemos. manera también es una campaña parecida que le hicieron a su eminencia el cardenal Cipriani, diciendo que era fascista, de derecha. Lamentablemente se quiere politizar la imagen de figuras bastante importantes dentro de la iglesia, como son los cardenales. Así es. Como te digo, en tiempo de elecciones sucede eso. Y cuando en tiempo de, sobre todo en cuestiones de política, sucede eso. Y viene de los dos lados. Igual sucede incluso al Santo Padre, que le dicen que es de un lado o es del otro. Depende de cómo se le mire. Como dicen, pues la realidad es esa, ¿no? Del lente con que se miran las cosas. Y por eso necesitamos tener los lentes de Jesús bien puestos para que tengamos las cosas bastante claras en ese sentido. Y ahora, en ese sentido yo creo que Monseñor, el señor Cardenal, como tantos otros que podrían estar en esta situación, debemos tenerlo claro que a los cristianos, como a Jesús, nos van a decir siempre de todo, pero el cristiano sabe lo que es aquí, allá y donde está, ¿no es cierto? Sabe dónde está, eso es lo más importante. Excelencia, ¿nos puede brindar su bendición desde Huánuco, por favor? Cómo no, con mucho gusto y de verdad, con mucho gusto a todas las personas que están viendo este momento de conversación. Con mucho gusto les doy mi bendición para todos ustedes, invocándoles siempre otra vez, centrar nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestras acciones en el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.